Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Y quiero invitar al resto de la congregación a que abra su Biblia en San Juan capítulo 11, verso 45. San Juan capítulo 11, verso 45. Ok. Y le quiero invitar a que se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor, nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 11, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Padre, gracias. Una vez más te damos por esta palabra. La ponemos en tu presencia, Señor, y te adoramos. Instrúyenos, dirígenos, redargúyenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a estar hablando de un corazón de judío. Así se titula la predicación del día de hoy. Corazón de judío. Vamos a estudiar un poco ese corazón. Cuando hablamos del corazón, obviamente no estamos hablando de ese músculo que bombea sangre de los judíos. Si vamos a ver, pues sería igual al de nosotros. Vamos a hablar de los sentimientos que motivaban, de los impulsos, de las cosas que impulsaban al pueblo judío a tomar sus decisiones. Porque es que los judíos cumplen un papel muy importante en el énfasis que Juan le da a su libro, en el énfasis que Juan le da al evangelio, ya que esos judíos nos representan a nosotros hoy en día. Representan a la iglesia que está escuchando, representan al pueblo actual que está escuchando la palabra de Dios. A los judíos los podemos dividir en diferentes áreas según su oficio, podríamos decir, tal vez, ¿verdad? Estaban los judíos del pueblo común, los judíos que eran los normales, ¿verdad? Los que no tenían un cargo específico, pero también estaban los judíos que hacían parte del gobierno. Y los gobernantes eran regularmente también relacionados con la parte religiosa. Los gobernantes también los podíamos dividir en dos áreas, porque ellos gobernaban en la parte religiosa y gobernaban en la parte política. En la parte religiosa estaban los gobernantes, que eran los fariseos, y en la parte política estaban los saduceos, que eran los sumos sacerdotes o los sacerdotes principales del templo, ¿verdad? Entonces ahí estaban los fariseos, los saduceos como gobernantes y el pueblo judío común y corriente, ¿verdad? Todos formaban un papel bien importante en la historia de Jesús. Ahora, ¿por qué un papel bien importante? Porque miren, todo el tiempo Jesús estuvo ahí tratando de combatir, tratando de debatir la creencia que los judíos tenían o lo que los fariseos y los saduceos les habían enseñado. Si usted se da cuenta, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vamos un momentico a hacer un pequeño recorrido, es pequeño. Capítulo 1, versículo 19, usted se da cuenta que los judíos forman parte de la historia de Jesús desde el principio. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Imagínese, Juan el Bautista estaba predicando el evangelio, Juan el Bautista estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación. Viene detrás de mí uno del cual no soy digno ni siquiera de desatar el encordado de sus zapatos, de sus sandalias. Juan estaba hablando de que ya venía el Mesías, y algunos judíos lo seguían y lo oían.
Otros judíos, ¿qué hicieron? Mandaron a los fariseos y mandaron a los levitas para que fuesen y preguntasen, para que fuesen e indagasen, para que fueran y lo callaran. Se unieron a los fariseos, fueron y pusieron la queja. Fueron y pusieron la queja para que fueran y callaran a Juan. Mire que aquí estamos viendo ya la postura, el corazón que movía a los judíos. ¿Qué estamos viendo acá en primer lugar? Una faceta convenista. Ellos de por sí odiaban mucho a los que los gobernaban mal, pero aquí se unían a ellos. ¿Para qué? Aprovechaban la oportunidad para pedir que lo sacaran. Ahora, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18, dice que estos fariseos, después de las bodas de Caná, dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Después de que Jesús viene y purifica el templo, que en realidad esto se dio no al principio del ministerio de Jesús, sino al final, en la última semana de Jesús. Después de que Jesús viene y purifica el templo, ¿qué dicen los judíos? Mandamos a indagar, mandamos a que callen a Juan cuando nos conviene. Pero ya que estás aquí, ¿qué señal nos das? ¿Qué milagro vas a hacer para poder que nosotros te creamos? El corazón de judío, en este caso, lo que me está mostrando es un corazón interesado. Seguían a Jesús si Jesús les daba, si Jesús les entregaba. Dice el versículo 23, de ahí el capítulo 2, estando en Jerusalén de la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús conocía ese corazón interesado. Jesús conocía ese corazón que le estaba siguiendo. Dice que muchos creían en él, pero Jesús sabía que lo hacían solamente por interés. Luego en el capítulo 3, la palabra nos muestra, el Evangelio de Juan nos muestra un caso diferente de los judíos. Por ejemplo, el caso de Nicodemo. El caso de Nicodemo, y más adelante también nos habla de un hombre que fue seguidor de Jesús, de unos hombres que fueron y le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos. Personas que realmente siguieron a Jesús porque tenían interés, al igual que Nicodemo. Nicodemo llega a buscar a Jesús de noche, pero porque tenía cierto interés por escuchar la doctrina de Jesús. Y Nicodemo se convierte en un personaje importante dentro de la historia de Jesús, porque fue uno de los fariseos que se convirtió al Evangelio. Al igual que estos judíos que preguntaban, Señor, enséñanos, queremos. Entonces nos muestra que el corazón, algunos corazones de los judíos también seguían a Jesús por un interés verdadero. Mire, eso se parece, por eso les digo, eso nos representa a nosotros hoy en día. Uno sabe que dentro de una iglesia cristiana, una iglesia de lo que sea, hay personas que vienen a buscar a Dios de devoción porque quieren realmente conocer, porque quieren entender, y personas que están buscando un milagro, están buscando un aporte social, una ayuda, una formita alguna de que les ayuden en alguna cosa. Hay muchas personas que vienen a clamar por una petición especial, no porque crean en Jesús, pero me encanta ese versículo 23 del capítulo 2 porque dice, Jesús no se fía de ellos. Jesús conoce el corazón. Jesús sabe cuál es el corazón del judío. Jesús sabe cuál es el corazón de su iglesia. Jesús sabe cuál es el corazón con el que tú vienes a cantar aquí, a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Jesús sabe que muchas veces venimos es por una simple petición. Él lo sabe, ¿verdad? Luego, en el capítulo 5, esos hombres, esos mismos judíos son los que se encargan de indagar a un hombre que fue ciego. Un paralítico, el paralítico de Betesda, y lo acusan y aprovechan la oportunidad para atacar a Jesús. Pero si queremos conocer realmente lo que Juan nos enseña respecto al corazón de los judíos, lo tenemos en el capítulo 6. Porque el capítulo 6 narra un cambio permanente, un cambio especial en el corazón, en las emociones de los judíos. Jesús se encarga de destaparles, de abrirles el corazón. Ustedes no son sino interesados, ustedes no vienen sino por el pan. Porque en el capítulo 6 estamos hablando de la multiplicación de los panes. Dice que las personas viendo las señales, los milagros que Jesús hacía, se fueron detrás de Jesús.
caminaron detrás de Jesús. Ahí en el versículo 2 dice que le seguían, ¿verdad? Y le seguía gran multitud porque veían las señales, por los milagros. Luego en el versículo 14, cuando Jesús ya les multiplica el pan, ¿verdad? Y los peces, ¿qué querían esos judíos? Nombrarlo rey. Tú eres el rey que necesitamos, tú eres el profeta que necesitamos. Le tratan de profeta, le tratan, mejor dicho, él se les va, y en el versículo 24 y 25 ellos se desplazan a otro lugar buscando. Ellos ven que no está por allá, entonces se van caminando a buscar a Jesús en el versículo 24 y 25. Y en el 28 preguntan inclusive por el reino de los cielos. ¿Y qué hay que hacer entonces para heredar el reino de los cielos? Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Preguntas que eran su avaricia. Preguntas impulsadas por su avaricia. Luego en el versículo 30 y 34 destapan en realidad lo que ellos no querían conocer del reino. Ellos querían milagros. Ellos querían más pan. Y entonces en el versículo 30 y 34 del capítulo 6 vienen y le dicen a Jesús, no se aguanta la gana. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y en el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Señor, ese pan, esa comida que estamos esperando. En el versículo 42 Jesús los confronta que ellos tienen que irse de allí. Ellos, debido a que fueron confrontados, debido a que fueron confrontados por las palabras de Jesús, ellos, porque se dan cuenta que no podían agradar a Jesús, que Jesús no iba a ceder a sus peticiones. Ellos se van. Y es ahí donde ellos se alejan en el versículo 66 y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también se van a ir. Y es donde Pedro contesta, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro entendió el mensaje, lo que no entendieron los judíos. Ahora, entonces aquí en el capítulo 11 donde estamos, vemos nuevamente a esos judíos, pero ya los vemos en un contexto de ¿qué? Acaba de resucitar Lázaro. ¿Le parece poco milagro ese? Acaba de levantarse un muerto de 4 días. Acaba de resucitar Lázaro. Debería ser la bomba de los milagros. El boom, lo que más se habla lo que más es de moda está, hablar de que resucitó a Lázaro. Y eso debió haber causado multitud de seguidores. Pero resulta que dice el versículo 45, donde estamos leyendo, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María cuando estaba triste, cuando estaba llorando, ¿verdad? Porque había muerto su hermano, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y escuche eso, hubo unos personajes en el versículo 45 que en el contexto de la resurrección de Lázaro creyeron en él. La palabra creer ahí es bien interesante porque la palabra creer es confiar, serle encomendado. Escuche, lo que sucedió con Lázaro, la resurrección de Lázaro hizo que algunos de los judíos decidieran creer en Jesús, o sea, encomendarle su vida a Jesús. Eso es creer. Eso sí es creer, eso sí es un verdadero arrepentimiento, una verdadera forma de creer. Encomendaron sus vidas a Jesús. Y es que básicamente eso es lo que debería suceder cada que nosotros recibimos un milagro de parte de Dios. Cada que nosotros vivimos un respaldo de parte de Dios. En tu vida y en mi vida, un milagro nos va a llevar ¿a qué? A entregarle nuestra vida a aquel que realizó el milagro. A dejar nuestro corazón, nuestra vida delante de aquel que hizo el milagro. A decirle, Señor, le entregó todo. ¿Por qué?
porque usted resultó ser más confiable que cualquier otro. Sí, porque usted resultó ser más confiable que cualquier otro. Cualquier milagro debería llevarnos a eso. Todo milagro que usted reciba, que usted y yo recibamos, debería llevarnos a eso, a entregar nuestra vida a aquel que produjo el milagro. Y eso fue lo que entendió Pedro, eso fue lo que entendió cuando viene y le dice al Señor: yo no tengo otro lugar a donde ir, yo simplemente entiendo que tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Nosotros no tenemos a otro lugar donde ir, no tenemos a dónde movernos, ¿verdad? Estos personajes creyeron en él, pero fueron unos pocos. El versículo 46 viene y me menciona un corazón bien interesante de parte de otros judíos. Mire lo que dice acá: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero alguno de ellos, ¿cómo es posible que yo estoy en el contexto de la resurrección de Lázaro? Estoy aquí viendo el milagro que puede suceder, el milagro más importante que puede haber pasado. Estoy viendo a un hombre que acaba de levantar a un hombre que estaba muerto 4 días. Eso no es como esos milagros que muestran hoy por YouTube, por allá en el África, que levantan unos zombies. Pura parodia, pura pantomima, puro teatro. No, estamos hablando de un hombre de 4 días de muerto, literal, y se levanta de esa manera. No había duda de que Jesús había hecho una cosa tan maravillosa, y estos hombres, en vez de postrarse a adorar a Jesús y decir: wow, esto es lo más grande, lo más hermoso, esto es lo más poderoso que hemos visto, en vez de hacer eso, salen corriendo a contarle a los judíos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad? Y yo solamente veo 2 razones para que estos hombres hayan corrido a contarle a los judíos. 2 posibles razones. Algunos colocaron su oportunidad de una relación íntima con el hacedor de milagros en manos de terceros. No, yo acabo de ver un milagro de parte de Dios, pero tengo que ir a preguntarle al fariseo a ver qué dice. Si eso es lícito o no es lícito. Eso no es lícito, eso es sobrenatural, eso es algo wow. Es una relación que tú tuviste con Dios. Y ellos van y preguntan, y ponen su relación con Dios, ponen su convicción con Dios, ponen su entrega a Dios, su oportunidad de relacionarse con Jesús en manos de terceros, y van y preguntan: venga, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que acaba de resucitar un muerto. Es que acaba de resucitar un muerto de 4 días, ¿qué podemos hacer? Tal vez, ¿por qué? Porque los fariseos representaban tal vez la autoridad, o lo que es peor, tal vez porque tenían temor a vivir una relación directa con Jesús. Y eso sí que nos invade a nosotros, iglesia. Por eso digo que los judíos nos representan a nosotros en gran manera, representan nuestro corazón, porque existen las 2 posibilidades, esas 2 características. Muchas veces nosotros buscamos a terceros en nuestra relación con Dios por esas 2 razones. Primera, porque no, es que ellos representan la autoridad, entonces ellos nos dirán. Segunda, no, es que yo meterme directamente con Dios, ¿qué tal? Eso es algo muy grande. No, eso dejémoslo para los pastores, eso dejémoslo para los líderes, para los predicadores. Es mejor a la hora de fallar tener a alguien a quien echarle la culpa. No, es más fácil. Yo recuerdo alguna vez que alguien por allá en otra iglesia viene y me dice: pastor, mire, lo que pasa es que yo estoy a punto de divorciarme de mi marido. Mi marido me hizo esto y me hizo esto, yo estoy muy indignada. ¿Qué debo de hacer? Yo la miro y bueno, ¿qué te dice la palabra que hagas? No, dígame usted, pastor, lo que usted me diga, yo lo hago. Yo, o sea que si se divorcia es por culpa mía. O sea, el marido se le tuerce y la culpa es mía. Yo soy el culpable de que usted se divorcie. Venga, ¿cómo así?
Sí, tenemos miedo de enfrentar las propias decisiones. Entonces vamos y preguntamos a un tercero. Vamos y preguntamos, pastor, ¿usted qué opina? ¿Me meto en este negocio o no? Y si falla, el pastor me dijo que me metiera. ¿No es así? Tenemos miedo de tener que tener una relación íntima con Jesús, donde tú abras la palabra y el Señor te hable a ti, te lo diga a ti, te lo confiese, te lo revele. Entonces vienes a preguntar a terceros. Y es más, es interesante porque es que muchas veces el Señor te regala visiones, el Señor te regala sueños, el Señor te regala, es más, el mismo no solamente a través de las visiones y los sueños, el Señor te habla a través de un amigo. El Señor te habla a través de las circunstancias. El Señor te habla a través de compañeros de trabajo. Y tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo, pero tienes miedo de obedecerle. Y vienes y preguntas, pastor, es que yo pienso esto, yo creo que tal vez el Señor me está diciendo, ¿usted qué dice? Y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es entregando la responsabilidad en un tercero. ¿Qué le podía decir el fariseo a estos judíos? Si el fariseo no estuvo ahí, es que el que vivió la resurrección fue el judío. Es que el que vio el milagro fue el judío. El que vio lo que sucedió, al que le tocó, yo no sé, me imagino esa escena, por Dios. Un muerto de 4 días volviéndose otra vez a restituir. Otra vez sus células. Eso tuvo que haber producido algún sonido allá afuera. ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Qué está sucediendo? Y cuando abren la puerta, yo no me puedo imaginar a Lázaro tapado en vendas, porque los tapaban en vendas y todas cosas, levantándose, caminando de ahí después de 4 días, levantándose y todo, ¡wow! El fariseo no vio eso. El fariseo no sintió la emoción. Y créame, es posible y es bíblico que un pastor te puede ayudar a interpretar una visión que tú tuviste. Sí, es cierto, para eso estamos. El pastor te puede guiar y te puede orientar en muchas consejerías, en muchas cosas, en muchas decisiones que tal vez bíblicamente tú no conoces. Pero créeme, nunca la interpretación de un tercero va a ser más evidente que lo que Dios te está diciendo a ti. Va a ser más importante, va a ser más clara que lo que Dios te puede hablar a ti directamente. Muchas personas vienen y le cuentan a uno, pastor, es que tuve esta visión, tuve esto, esto y esto. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo interpreta? ¿Sabe cuál es la respuesta de nosotros? Nos toca responder de esta manera. Pues dile al Dios que te dio la visión, que te regale la interpretación. Si eso es para la iglesia, vienes y me lo cuentas. Si eso es para tu propia vida, ponlo por obra. Si eso es para una persona específica, vas y se lo comentas. Pero pídele al Señor que te dio la visión, que también te dé la interpretación. Porque es que Dios le habla a cada persona de una forma exclusiva. Porque es que Dios te habla a ti de una forma en que tú le entiendes. Eso es lo que ha hecho toda la vida. Eso es lo que me muestra Dios de sí mismo. Dios le habló a Moisés de una forma que solamente Moisés le podía entender, a través de una zarza ardiendo. Eso no le pasa sino a Moisés. Usted no ve en ninguna parte de la Biblia que Dios entonces se dedicó a hablar por zarzas a todo mundo. Elías esperaba que Dios le hablara a través del fuego, pero dice que la voz de Dios no estaba en el fuego, porque él estaba esperando que le hablara así como le hablaba a Moisés, como le hablaba a los profetas, y Dios no le quiso hablar de la misma manera. ¿Cómo le habló a Elías? A través de un silbido apacible, un viento sereno. Allí estaba la voz de Dios, de una forma única, única e intransferible. Los muros de Jericó se cayeron porque Dios le dijo a Josué, vaya, dele vueltas. Eso no pasa sino en Jericó. Una forma única. Y Dios a ti te va a hablar de una forma única, que tú le entiendas. Una forma en que tú sabes qué es lo que Dios está diciendo. Dios sabe qué es lo que tú necesitas saber.
pero muchas veces tenemos miedo a vivir esa relación íntima con Dios y a decir, voy a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque Dios me acaba de mostrar en su palabra que estos hombres, después de haber visto esta oportunidad de relacionarse, de creer en Jesús, salieron corriendo a buscar a los fariseos. La segunda posible razón por la que salieron corriendo para recurrir a los fariseos puede ser que colocaron sus intereses por encima de la obra que Jesús había hecho. Esta es una oportunidad para ganar puntos con los fariseos. Colocan sus intereses, y estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de la gente, no estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los judíos, el corazón de los judíos. Colocan sus intereses por encima de la obra de Jesús. Yo sé que Jesús hizo un milagro espectacular. Yo sé que Jesús ha cambiado vidas. Yo sé que Jesús ha resucitado muertos. Pero es que yo no le puedo seguir porque entonces pierdo mi trabajo. Pero es que yo no le puedo seguir porque es que entonces me van a hacer bullying los compañeros, porque pierdo mis círculos sociales. Yo no le puedo seguir porque es que tengo personas que me estiman mucho. Colocan sus intereses por encima de. Yo no le puedo seguir porque entonces me toca volverme honesto. Y entonces si me vuelvo honesto, me echa. El patrón me despide. Yo no le puedo seguir porque es que mi marido me echa a la casa. Esa la he escuchado infinidad de veces. Mujeres diciendo, es que donde yo llegue a ir a su iglesia, mi marido me echa, me decapita, no me mata, donde yo me vuelva cristiana. Pero yo sé que colocan sus intereses por encima de lo que saben y creen y conocen de Jesús. Y estamos hablando de un Señor que puede hacer milagros maravillosos. Estamos hablando de un pueblo que acaba de ver resucitar un muerto. Y colocan sus intereses por encima de la obra de Jesús. Sea cualesquiera que sea la razón, sea porque tienen miedo a tener una relación íntima con Jesús, sea porque tienen miedo y temor de tener que realizarlo ellos mismos, o porque querían más bien echarle la culpa a los fariseos después, o sea porque estaban colocando sus intereses por encima de la obra de Jesús. Es notorio el interés que los judíos tenían solamente por las cosas terrenales. Ellos no vieron que Jesús les estaba ofreciendo soluciones eternas. Lo que revela el corazón de los judíos eran unas personas preocupadas solamente por lo que tenían frente a su nariz. Jesús les estaba mostrando al que podía darles vida, y si fue capaz de resucitar un muerto, es capaz de darle vida al que sea. Está garantizando que después de la muerte Él todavía tiene el control. Él todavía tiene la autoridad. Y estas personas están enfocadas en el temor que tienen aquí en la tierra, aquí en el momentico. Los puntos que pueden ganar aquí en el momentico. Créame, usted puede ganar puntos con su patrón aquí un momentico. Y ese momentico sí que se va rápido. Usted puede ganar puntos con su marido, con su esposa. He escuchado mujeres que me dicen, yo no voy a la iglesia porque mis hijos me regañan. Mis hijos me regañan. Usted puede ganar puntos con sus hijos. Y usted está preocupada solamente por lo que aquí en el momentico puede solucionar. Usted no se está fijando en lo que en la eternidad le va a suceder. Cuando miramos hacia la eternidad tenemos que ver a un Dios, tenemos que ver a un Jesús que trasciende más allá, que trasciende cultura, que trasciende la misma vida y que está ofreciendo regalos eternos. Regalos eternos. Entonces aquí conocemos el corazón del pueblo. El pueblo solamente se está fijando en las cosas terrenales. ¿Por qué es importante estudiar y conocer el corazón del pueblo? De esta manera, se lo voy a decir de esta manera y va a quedar grabado. Porque del corazón del pueblo depende el corazón de sus dirigentes. Y me encanta haber empezado por el pueblo y que el texto bíblico empiece por el pueblo, porque ellos ¿a quiénes fueron? A los dirigentes, a los fariseos. Y los fariseos, ¿qué hicieron?
se unieron con los saduceos, que regularmente ustedes los encuentran en toda la historia siendo enemigos, y ahora se unieron para discutir. Es que el problema, es muy fácil criticar a los dirigentes de un pueblo. Cuando hablamos de los políticos, cuando hablamos de los dirigentes religiosos, cuando hablamos de los dirigentes gubernamentales, que se supone que el gobierno ya no participa en la política, porque es que el gobierno es el gobierno no pertenece al partido tal, no, el gobierno, cuando una persona es nombrada alcalde, es alcalde de todos los partidos ya, fue escogida, listo, ya se supone que debería gobernar de una forma apolítica, o sea, ya no meterse en política, se supone, ¿no es cierto? Ya no debería decir, no es que yo soy el gobierno de los izquierdos, de los derechos, bueno, nada de esas cosas. Es muy fácil criticar el gobierno, es muy fácil criticar todas esas partes. Lo difícil es entender que el daño está en el corazón del mismo pueblo. El daño está en el corazón del mismo pueblo. ¿Sabe quién se dio cuenta de eso en estos últimos tiempos? Un hombre de ultraderecha llamado Agustín Laje. Hace poquito estuvo en conferencias en Medellín. Y Agustín Laje le escuché decir, un hombre, un politólogo, y este hombre dice, Colombia, él no es colombiano, creo que es argentino, dice, Colombia tiene el gobierno que se merece. Colombia tiene el gobierno que se merece. ¿Qué politólogo y como filósofo, como hombre estudiado, qué es lo que observa? Él no observa un gobierno, él observa al pueblo, cómo se comporta y se da cuenta, ese es el gobierno que ese pueblo se merece. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Ustedes quieren un rey, yo se los doy. Y el primer rey que les dio fue conforme al corazón del pueblo. ¿Y cómo les fue? Padre Santo, Saúl fue un desastre. El problema está en el corazón del pueblo. Y cuando el pueblo entonces viene y le da poder a los fariseos, cuando eran los judíos, los que con su corazón contaminado, con sus ganas de guardar puntos, de adquirir puntos con los fariseos, de poner sus principios por encima de lo que Jesús les estaba enseñando, cuando eso estaba en el corazón del pueblo, entonces vienen a los dirigentes y dice que hay una alianza estratégica entre fariseos y saduceos. A mí me dio risa eso porque dice ahí, versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, los sacerdotes, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, los principales sacerdotes eran los saduceos, que era un movimiento político, y los fariseos era un movimiento religioso, y se oponían entre sí. ¿Y usted cree que eso del pacto histórico es nuevo? Eso no es nuevo. Este fue el primer pacto histórico, el primer pacto que se hicieron entre enemigos para delinquir. Hicieron el primer pacto aquí, y por referencias como que estamos viendo que todo pacto histórico tiende a caer, a torcerse, a destruirse. Mira, aquí estamos viendo el primer pacto. Los fariseos y los saduceos se unen para hacer la pregunta, discúlpeme la expresión, la pregunta más estúpida del siglo, la pregunta más tonta, diciendo lo más bonito del siglo. Mire la pregunta que hacen. Entonces los principales sacerdotes, verso 47, y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Analice esa pregunta. Estudie esa pregunta que hacen los dirigentes, los sabios, los entendidos. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre nos está resucitando los muertos. Este hombre le está dando pan al pueblo, está alimentando 5,000 personas en un solo día.
¿Qué vamos a hacer? Este hombre le está dando vista a los ciegos. ¿Qué problema tan grande? Este hombre está sanando a los cojos. ¿Qué vamos a hacer? Venga, esta es la pregunta más tonta que yo he escuchado. Por Dios, no tiene ni lógica. Cualquier persona con 2 dedos de frente, con 2 dedos de cerebro, podría responder eso. Y eso que los calvos tenemos más dedos todavía. Como esa ventaja, más sabiduría. Podría responder eso fácilmente. Pues, ¿qué vamos a hacer? Creer en Él. Seguirlo. ¿Dónde hay que firmarle? Si a mí viene un hombre y viene y en el nombre del Señor viene y ora por mí, ora por mi casa, ora por mi hogar, y yo veo que el Señor, que se desatan todas las ataduras, que mi hijo, mi familia, mi esposa empieza a transformar, y si yo veo que y ora por un primo alcohólico, por un hijo alcohólico, y ese hijo empieza a ser liberado del alcoholismo, y en el nombre de Jesús empiezan a pasar cosas, ¿yo qué voy a hacer? Pues darle gracias a Dios que envió a ese siervo. Pues darle gracias a Dios que envió a esa persona que en el nombre de Jesús vino y sanó y restauró y transformó. ¿Yo qué voy a hacer cuando Jesús viene y hace estas obras y dice en el nombre del Padre? Yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Yo qué voy a hacer? Pues creerle. ¿Qué más voy a hacer? No tengo argumentos para debatir. Pero los dirigentes son el reflejo del pueblo, porque el pueblo colocó sus intereses por encima de la obra de Jesús. ¿Qué podemos esperar de los dirigentes? Que coloquen sus intereses por encima de las obras de Jesús y aún por encima de los intereses del mismo pueblo. A los dirigentes no les interesaba el pueblo, pero porque al pueblo tampoco le interesaba Jesús. Y de tal pueblo, tal dirigente. Es muy fácil criticar a los dirigentes. Es que ellos roban, es que todo político roba y usted no. ¿Y usted, querida familia, no roba? Es que ellos no son sino mentirosos, prometen y no cumplen y usted no. Porque si los dirigentes son el reflejo del pueblo, entonces ¿qué están reflejando nuestros dirigentes? Entonces, ¿qué está reflejando Colombia? ¿Qué está reflejando Entre Ríos? ¿Qué está reflejando tu casa? Tú eres el dirigente de tu casa. Tú eres el gobierno de tu casa. Y sabes, de lo que tú hagas y la imagen que tú proyectas, habla de toda tu familia. Habla de tus hijos. Habla de tu hogar y de los principios morales que allí hay. Habla de todas las cosas que hay allí. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja lo que tú haces? El cambio debe de empezar en el corazón de un individuo. El cambio no puede empezar. Y mire, estamos en una época muy dura. Hablábamos esta semana, estamos viendo uno de los caos políticos y de las decepciones políticas más grandes que ha podido tener Colombia. ¿Y por qué? Porque es que estamos hablando de una familia que se está levantando contra sí. Toda la historia hemos visto dirigentes y la oposición que se levanta contra los dirigentes. Eso ha sido una pelea eterna y lo será. Gracias a Dios por la oposición. Hay quien pelee y diga, no, venga, a alguien de los dirigentes tienen que rendirle cuentas. Pero lo que estamos viendo en este momento en Colombia es algo triste y doloroso. Un hijo está denunciando y echando el agua a su papá. Y más allá de la parte política, más allá de lo político,
A mí me duele en el alma, me duele en el alma lo que Colombia está proyectando. Una familia levantándose contra sí, y son los dirigentes de nuestro país. Yo no sé si usted lo ha mirado desde este punto de vista, pero eso es lo que proyecta Colombia. Y lo primero que yo escuché cuando mi hijo vino y me contó, porque yo no había visto las noticias, cuando mi hijo vino y me contó: papá, ¿sí viste lo que está pasando en Colombia? Está pasando esto. Él dijo: yo lo primero que pensé es, ¿qué clase de papá fue ese hombre? Yo pensé que en la Biblia David había sido un mal papá, porque David fue muy mal papá, hasta que conocí a nuestro presidente. ¿Qué clase de hombre, qué clase de papá fue ese hombre? Que su hijo ahora tiene el poder, la tranquilidad, la frescura de levantarse y decir: lo voy a echar al agua. Mire, que lo eche a uno al agua uno de sus secretarios, de sus dirigentes, pero el propio hijo, y sin temor alguno, sin miedo, sin pelos en la boca, como decimos aquí en Antioquia, vaya diciendo: sí, es que mi papá hizo esto, recibió aquello. Lo que está proyectando Colombia es una desintegración familiar impresionante, y son nuestros dirigentes los que nos están representando. Y cuando uno mira al interior del país, es lo mismo que estamos viviendo en nuestros hogares. Estamos viviendo una despreocupación por el hogar. Estamos viviendo una despreocupación de los padres hacia los hijos. Los padres tienen miedo hoy en día. Miedo. Por encima de la palabra, cuando la palabra viene y nos da la autoridad de regañar a nuestros hijos, de exhortar a nuestros hijos, de educar y de formar familias de bien, el padre de familia pone sus intereses, pone su amor por sus hijos por encima de lo que la palabra ordena. Ay, no, venga, bueno, peque pues, pero no peque mucho. Lo que pasa es que, venga, yo oro por usted antes de que se vaya para esa fiesta, venga. Ay, que el Señor me lo guarde y que me lo guarde de todas esas fufurufas. Ay, no, que no me la vayan a pegar una enfermedad venérea. Ay, no, que mi niño aquí. Y que no vaya a dejar a nadie en embarazo. Ay, no, y si es niña, ay, que no me vaya a venir aquí con un muchachito. Señor. Colocas tus intereses, colocas el amor por tus hijos por encima de lo que la palabra dice, y te quejas de que el gobierno lo hace. Colocas tus principios, tu dolor por encima, tienes miedo, así como estos hombres tenían miedo de sus dirigentes. Tienes miedo de ir a decirle a tu hijo: no, no sales y no vas a esa fiesta, porque van a beber, van a fornicar. No, porque no va conforme a la palabra de Dios. Eso es creer en Jesús. Eso es encomendar mi vida a Jesús. Conocí un padre que le dijo a su hijo, 25 años, lo llama la mamá de la novia: ay, mire, don Henry, es que está lloviendo, está muy tarde, a ver si usted deja a su hijo amanecer aquí. La mamá de la novia llamando al papá del novio para decirle que si lo deja amanecer. Y el papá le dijo: páseme a mi hijo, por favor. Y le pasa al hijo, un tipo grande, negro, de 25 años, Choco le decían. Y el papá lo coge y le dice por teléfono: tiene 5 minutos para estar acá, y si no, mañana viene por toda su ropa y se larga de esta casa. Mientras usted viva en esta casa, de cuenta mía, usted no va a tener oportunidad de fornicación. Usted no va a dormir en ninguna casa con ninguna novia. Mientras usted viva en esta casa, se somete a las reglas. Tiene 5 minutos para estar aquí. Lloviendo, tronando, relampagueando, el tipo llegó emparamado. El grandote ese va llegando emparamado. ¿Qué hubo, pa? Eso es creer en Jesús. Eso es poner los principios bíblicos por encima de cualquier temor que yo tenga. Ese hombre no tuvo temor a perder un hijo. No tuvo temor a que el hijo se le revelara. Ese hombre no tuvo temor a que el hijo perdiera a la novia, ni a caerle mal a la suegra del hijo. Ese hombre tuvo temor a no poner por obra la palabra de Dios. Eso
es creer en Jesús. De resto, lo único que tenemos es corazón de judío. Yo te quiero invitar a que tú en este momento pienses cuál es tu corazón. Cuando Jesús está por encima de nuestras prioridades, los demás ven el respaldo de Dios y ¿sabes qué pasa? Se animan a colocar a Jesús en el centro de sus corazones. Cuando tú le pierdes el miedo a relacionarte con Dios, le enseñas a otros a vivir su cristianismo. Yo te quiero invitar a que tú le pierdas el miedo a toda prioridad en este siglo, a toda cosa que se esté poniendo por encima, cuando declaras sin miedo alguno de lo que Jesús ha hecho en ti. Sin miedo a que se burlen, sin miedo a que se rían, a que te persigan. Invitas a otros a hacer lo mismo. Invitas a otros a hacer lo mismo cuando Jesús está por encima de tus prioridades. Los demás van a ver el respaldo. Van a ver el respaldo. Y van a creer en Jesús. ¿Sabes por qué estos dirigentes no creyeron en Jesús? Porque tuvieron pueblo que no creía en Jesús, que los respaldaba, que los apoyaba. ¿Sabes por qué tus hijos no creen en Jesús? Porque te observan a ti y se dan cuenta. Ellos gobiernan en tu corazón más que Jesús. Y por eso ellos tampoco creen en Jesús. ¿Sabes por qué tu cónyuge no cree en Jesús? Porque se da cuenta que Él gobierna en tu corazón más que Jesús. Él tiene el control. No necesita creer en Jesús. Cuando tú pones a Jesús en el primer lugar de tu vida, estás invitando a los demás a que hagan lo mismo. Y estás abandonando ese corazón de judío. Y yo te quiero invitar a que tú te humilles delante de Jesús hoy. Y le digas: Señor, yo vengo a rendirme. Yo vengo a humillarme. Yo vengo a poner mi corazón delante de ti y a ponerte en el primer lugar de mi vida. Yo no vengo, Señor amado, por los panes o por los peces como los judíos. Yo no vengo por los milagros y las señales. Yo quiero hoy tener la oportunidad de desarrollar una relación verdadera, íntima e intransferible contigo. Dile al Señor: mi relación contigo no la va a reemplazar nada, ni nadie. No quiero, Señor, que otro viva lo que yo debería vivir. No quiero que se lo des a otro, quiero que me lo entregues a mí. Y reconozco tus milagros. Mira, los milagros de Jesús en tu vida te están hablando de su eternidad y lo que Él te ofrece. Solo ríndete ante esos milagros. Solo humíllate ante ese Señor, al hacedor de milagros. No te quedes con el milagro, quédate con el hacedor de milagros. Relaciónate, humíllate ante Él. Dile: Señor, me convenciste, me sedujiste, no me pude contener a tu verdad, Señor. No pude amarrar mi corazón. Y no necesito terceros para saber que tú existes. No necesito a otros para saber que tú hiciste la obra en mí. Tal vez ese otro vivirá sus experiencias, yo viviré las mías contigo. Yo me quiero relacionar, quiero cada mañana buscarte personalmente, ir a tu palabra, ir a tu Biblia, y que tu Espíritu Santo me hable a mí, me diga a mí qué debo de hacer con mi vida, cómo debo tomar mis decisiones. Dios, yo quiero pedirte que tu Espíritu me hable, me redarguya. Y te doy gracias, Dios, por los dirigentes. Te doy gracias, Señor amado, por aquellas personas que has colocado para dirigir. Pero hoy se trata de ti, Señor. Se trata de ti y de mí. Se trata de nuestra relación de intimidad, Señor. Yo quiero humillarme hoy delante de ti. No enfocarme en las cosas terrenales, sino en lo eterno que tú tienes y me estás ofreciendo.
a través de tu palabra y de tus señales. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy vengo a bendecir tu nombre. Hoy te vengo a bendecir a ti. Solo a ti, Señor, solo tu santo nombre. Digno, digno eres tú, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito y alabado es tu nombre, por siempre y para siempre, Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir.